Cuando un componente en Blazor comienza a representarse, pasa por distintas etapas de lo que llamamos su ciclo de vida. En este video vamos a ver cuáles son esas etapas y cómo sobreescribir distintos métodos que Blazor nos permite para interactuar con dichas etapas y realizar operaciones en cada una de ellas. Nada mejor que verlo con un ejemplo. Aquí tenemos la página Today de Novelties y aquí dentro lo que vamos a hacer es sobreescribir su código CS. Vamos aquí, .razor CS, vamos a borrar todo el código que tenemos y vamos a pegar uno que tengo listo en el portapapeles, control más B, y aquí lo tenemos. Vamos a analizarlo. Fíjense, aquí tenemos nuestra variable privada donde tenemos las historias, pero ya no la estamos asignando directamente. Aquí tenemos nuestro primer atributo desconocido hasta ahora, es inject. Inject nos va a permitir inyectar servicios a nuestros componentes. En este caso, estamos inyectando una interfaz que se llama iLogger, que es un paquete de logger de Danet, que en este caso Blazor ya la implementa de forma nativa y nos va a permitir guardar registros en la consola. El sistema de inyección de dependencias de Blazor que veremos más adelante es el que es capaz de entender que esta interfaz iLogger, que es de genérica de tipo de mi componente, es en realidad la implementación de iLogger que hace Blazor para poder pintar en consola. Bien, siguiente, parámetros. Este ya lo conocemos, el número de páginas, pero aquí ya comenzamos con las etapas del ciclo de vida. Tenemos distintas sobreescrituras. La primera de ellas es esta, set parameter, es la primera etapa. Aquí en este caso estamos llamando, aparte de añadir un log a su implementación base. ¿Por qué? Porque esta implementación base es la que se va a encargar de rellenar los parámetros de ruta de nuestros componentes. En este caso, el page number, por lo cual esto no es importante que si lo sobreescribimos para hacer cualquier cosa, llamemos a la base si tenemos parámetros de ruta y queremos utilizar la implementación por defecto. En este caso, cuando llamamos a barra novelty, barra today, barra 7, esta llamada es capaz de rellenar page number con el número 7 basándose en la ruta siguiente. La siguiente etapa, onInitialized, este onInitialized se va a ejecutar después de ser parameters. Este es el mejor momento para, en nuestro caso, llamar al método que va a rellenar la lista con las historias. Este podría venir de una API perfectamente, por lo cual fíjense, aquí estoy utilizando await, porque en nuestra API, cuando la llamemos, seguramente utilizaremos métodos asíncronos para no bloquear el proceso. Bien, después de initialize, que ya tenemos nuestra variable rellena con las historias, se va a ejecutar onParameterSet, pero siempre y cuando finalice onInitialize. Fíjense que este método no lo he sobrescrito de forma asíncrona, sino síncrona. ¿Por qué? Pues porque Blazor nos permite a la hora de sobreescribir los métodos de las etapas del ciclo de vida utilizar la firma asíncrona o la firma síncrona en función de si dentro del método estamos llamando a operaciones asíncronas o no. En nuestro caso, en onParameterSet, solo estamos diciendo que si el número de páginas es nulo, le pongo un 1, por lo cual aquí no hace falta utilizar la firma asíncrona. Sin embargo, aquí estamos usando un await para llamar el método que rellena la lista de historias, por lo cual sí que hace falta. Una vez que se ha ejecutado nuestro método onParameterSet, se ejecuta el último método de nuestro ciclo de vida, que es este onAfterRender, que es cuando ya nuestro componente ha sido renderizado. Así que simplemente estamos haciendo logger information. Esto perfectamente podría haber utilizado el método asíncrono, ya que no estamos haciendo ningún tipo de await. Y por último tenemos nuestro método privado, que es el que está volviendo a la lista de historia. Bueno, ejecutamos. Ha fallado porque aquí nuestra tabla de historia, la variable privada se llama stories y yo le he puesto un guión bajo. Ahora sí, Shift F6 y aquí ya compilado ejecutamos F5 y ya tenemos nuestra página cargada. Vamos a novedades y aquí ya tenemos nuestra tabla. Vamos a las DevTools y para ver este ciclo de vida y como lo hemos pintado en el registro, perfecto, aquí tenemos nuestra primera llamada, fíjense, se ha llamado setParameterAssign, donde se ejecutan los parámetros de ruta, siguiente llamada, siguiente etapa, se ha llamado onInitialize, donde estamos asignando nuestra lista de historias. Siguiente etapa, onParameterSet, donde los parámetros ya están disponibles en este punto, todo nuestro componente ya está preparado con sus parámetros y la última etapa es onAfterRender, pero fíjense, onAfterRender
tiene un parámetro que es first render estará true si el componente se representa por primera vez en nuestra página y estará false cuando la renderización sea provocada no por una representación inicial, sino por un cambio de estado. Ahora vamos a hacer un cambio, vamos a simular que nuestra lista de historias se coge desde una API, simplemente vamos a ir aquí a fichero.ss y en el método privado vamos a ponerle un pequeño retraso para simular esa llamada API, await task delay, 2 segunditos, porque la red está un poco gestionada. Ahora, ¿qué ocurriría? Pues durante un tiempo la variable de historias estaría null, por lo cual este componente va a fallar. ¿Cómo lo arreglamos? Con una condición arrow_it stories igual a null, menor que p, mayor que cargando historias, y si ya está cargada else, pintamos nuestra tabla de historias. Compilamos archivo.fc y función F5 y aquí tenemos, vamos a novedades, fíjense, cargando historias, ahora ya tenemos la tabla, pero lo más interesante es irnos a la consola para ver los mensajes que nos ha dejado nuestro log en el registro. Fíjense, se ha llamado a set parameter async y se ha llamado a onInitialize, pero onInitialize está tardando 2 segundos porque hoy la red está muy congestionada y la API está tardando mucho en responder, pero nuestra interfaz de Blazor tiene que ser rápida, ella no puede esperar 2 segundos para renderizarse, por lo cual, ¿qué es lo que hace? Pues no se espera al onInitialize, ella dice no, yo me voy a renderizar, free render true, la primera representación. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente hemos puesto nuestra condición de si la variable privada es nula, ponemos un párrafo diciendo cargando historias, por lo cual durante este tiempo ese párrafo va a estar en pantalla por detrás del onInitialize, sigue haciendo su operación de obtener las historias y cuando acaba se ejecuta la etapa de onParameterSet y aquí ya los parámetros están ajustados y nuestra variable privada está rellena. ¿Qué ocurre ahora? Cuando ya el componente sabe que todo está listo, vuelve a representar otra vez el componente, fíjense, onAfterRender, first_render igual false, es decir, se ha vuelto a renderizar porque onInitialize ha acabado el parámetro onParameterSet ha acabado y el componente sabe que ya tiene todo lo necesario otra vez con ese cambio de estado. Ahora sí, la tabla se ha cargado y muestra en la pantalla esta segunda renderización.